a la persona que hoy nos va a compartir la enseñanza. Les voy a decir algo. Él es RB. Él lo sabe. Y yo cuando yo supe que él iba a venir, yo dije, hasta va a venir uniformado, porque él es de los nuestros. Pastor Galeano, un aplauso para que trae la palabra esta noche. Sí. ¿Cómo están, muchachos? No, como que no comieron hoy. ¿Cómo están? Oh, más duro, ¿cómo están? Vea, sí, más duro porque estoy más nervioso que ustedes. Amén. Es difícil pararse aquí a predicar, pero ¿cuántos quieren pararse aquí algún día y predicar? Solo como un amén escuché. ¿Cuántos quieren pararse algún día a predicar? No. Está bien, ahí vamos. Vamos a orar, ¿está bien? Cierre sus ojos, disponga su corazón para que Dios nos hable. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias, Señor, porque nos permites estar en el mejor lugar, Señor. Gracias porque por tu gracia, por tu misericordia, Señor, nos das un día más, Padre, para venir a tu casa, Señor, porque es mejor, dice tu palabra, un día en tu casa que 1000 fuera de ella, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, háblame. Vamos, dígale, háblame. No, pero en serio, dígale, háblame. Y que a partir de hoy salga hablando diferente, pensando diferente y siendo diferente. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Sí me gusta, un fuerte amén. ¿Qué tal si le da unas palmas a Dios? Amén. Y definitivamente tenía rato de no venir a predicar a RB. Tenía años. Pero gloria a Dios, aquí estamos. ¿Y quién nos visita por primera vez? Que levante su mano. Vamos, levante su mano. ¿Quién nos visita por primera vez? Que levante la mano. Yo caí, que levante la mano. 1, ¿quién más? 2, ¿quién más? 3, ¿de verdad? 4, ok, 4, digamos que 5. Ok, nos visitan 5 personas por primera vez. ¿Qué tal si les damos un fuerte aplauso? Bienvenidos, están en su casa y están en la mejor red. Amén. Ahora, yo tengo otra pregunta. ¿Quién tenía tiempo de no venir a la red y hoy volvió? Levante su mano. No, sean sinceros. ¿Quién tenía tiempo? Por lo menos un mes o 3 semanas o más. Allá hay 1, 2, 3, 4. ¿Quién más? Ella. 5, por aquí. Todos vienen fiel a la red. Sí. Excelente. También denle un aplauso a ellos. Y ellos ya saben que están en el mejor lugar. Amén. Así es. Amén. Bueno, gloria a Dios. ¿Y quién sabe cuál es el título de hoy? No todos. Está bien. Nadie ve red social ahora. Está bien. Vamos a empezar una nueva serie que se llama o es Conociendo a Dios como Padre. Dígale al que tiene a la par, como Padre. No, pero dígale en serio, están dormidos. Vamos, dígale al que tiene a la par, como Padre. Yo no le he dicho. Como Padre, dígale, como Padre. Porque es que el Antiguo Testamento presenta a Dios de muchas maneras. ¿Cuántos leen Biblia? No me levante la mano porque no, yo sé que no muchos. ¿Quién lee Biblia? Levante la mano. Ok, así es. En el Antiguo Testamento vemos que Dios se revela con diferentes nombres dependiendo de la necesidad del pueblo de Dios. ¿Cuántos saben algún nombre de cómo se utilizaba a Dios o cómo se le llamaba a Dios?
Por ejemplo, hay una canción que nombra varios nombres de Dios. ¿Quién sabe algún nombre de Dios? Jesús. Jireh, por ejemplo. Jehová Jireh. ¿Quién sabe qué significa Jehová Jireh? Jehová Jireh, ¿qué significa? Jehová Jireh significa el proveedor. Y es que Dios se revela como proveedor en el sacrificio de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo. Dios se revela ahí como Jehová Jireh, el Dios que ve y el Dios que provee. Vemos que Dios se manifestaba o se le daba un nombre dependiendo lo que necesitaba el pueblo de Dios o lo que necesitaba específicamente cada momento o en cada etapa del caminar del pueblo de Dios. Por ejemplo, si estaban en guerra y estaban preocupados, se presentaba a Dios como Jehová Shalom, el príncipe de paz. Porque muchas veces necesitamos esa paz que sobrepasa el entendimiento, dice la palabra. Esa paz que no viene del mundo, esa paz que solamente Dios puede darnos. Amén. Por ejemplo, aquellos que blasfeman contra usted, que levantan algo contra usted, que buscan pelea contra usted, ahí se levanta Jehová Nisi, el que saca bandera por mí, el que me defiende. Entonces vemos que dependiendo lo que usted necesita, Dios se va a manifestar en su vida. Dígale al que tiene la par, Dios se va a manifestar en tu vida. Pero con cara de profeta, sí, con cara de profeta. Vuelvo a lo ver y dígale, Dios se va a manifestar en tu vida. No, se fueron los profetas. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios se enfermaba, se presentaba como Jehová Rafa, el Dios sanador, ese Dios en el cual no hay enfermedad. Cuando usted tiene una dolencia, cuando usted tiene un dolor, cuando usted tiene una enfermedad, clamamos a Jehová Rafa, clamamos a Dios por la sanidad divina, por la sanidad que necesita nuestro cuerpo, pero que muchas veces también necesita nuestra alma. Amén. Y es que vemos que Dios se revela dependiendo la necesidad del pueblo de Dios. Y eran las características de Dios. Eran unas de tantas. Mencioné unas, pero hay otras. Estaba Jehová de los ejércitos cuando ocupaban salir a la batalla. Vemos que Dios va revelándose a su pueblo de diferentes maneras según la necesidad. Porque tenemos varias necesidades mientras caminamos en la vida. Puede ser que hoy estés bien en las finanzas y no necesites ese Dios proveedor, pero puede ser que tu salud sí está viéndose afectada. Y puede ser que tus finanzas estén bien, que estés bien en la casa, pero hay paz, necesitas paz. Entonces, en el caminar cristiano también necesitamos que Dios se revele a nuestra vida. ¿Vamos bien? Vemos un Dios que guía al pueblo de Israel. Vemos un Dios que hace milagros, que hace maravillas, que hace cosas grandes con el pueblo de Israel. Vemos un Dios libertador. ¿Cuántos se saben la historia de cómo Dios abrió el mar? ¿Cuántos se saben la historia? Levanta la mano si se la sabe. Muy poquitos. ¿Se la cuento entonces? Sí. Bueno, el pueblo de Israel estaba siendo azotado por muchos años. Y se levanta Moisés, o Dios levanta a Moisés, le hace un llamado a Moisés y le dice: te llamo ahora para que seas el libertador de mi pueblo, para que mi pueblo pueda salir de la esclavitud. Y vemos a un Dios que es libertador, que abre el mar en dos, para que el pueblo camine por en medio del mar. Dice que con sus pies secos, dice la palabra. O sea, imagínense el fondo del mar, cómo se abre y pueden caminar en lo seco. Porque si usted ve, se seca un charquillo y usted camina y es un barrial. Pero dice que Dios apartó todo, abrió las aguas para que caminaran por seco. Y muchas veces Dios se revela también a nuestras vidas de esa manera. Muchas veces necesitamos que Dios abra un camino o que abra un lugar por donde podemos pasar. Amén. Necesitamos muchas veces que Dios abra un camino o que abra una puerta para poder entrar a la universidad, para que podamos recibir algo que necesitamos de parte de Él, para que nuestra familia pueda ver la mano de Dios. Y es que Dios en el pueblo de Israel se manifestó de muchas maneras. Y es que no solamente abrió el mar para que caminaran, sino que dio muchas señales. Dice la palabra que cuando era de día, Dios se manifestaba a ellos como una columna de nube.
Significaba que la nube era tan grande, que hacía sombra y refresco en medio del desierto para que ellos caminaran por el desierto. Dios tenía cuidado de ellos aún en medio del desierto. Y cuando era de noche, porque en el desierto, en el día es muy caliente, pero en la noche es muy fría. Dice la palabra que se manifestaba en la noche como columna de fuego, para que el pueblo de Israel no tuviera frío. Vamos siguiendo, amén. Entonces vemos un Dios que se manifestaba al pueblo de Israel, que manifestaba su gloria a través de lo que él hacía. Amén. Pero, diga conmigo, diga conmigo, pero no se había revelado en el Antiguo Testamento como Dios Padre, solamente como Dios, no con la característica de Padre. De hecho, en el Antiguo Testamento a nadie se le llamó hijo. En ningún verso fue llamado y el Hijo de Dios o los hijos de Dios, solamente en Job y por una cuestión específica. Pero ese es otro tema, más adelante. Amén. Lo más cercano a mencionar a Dios como Padre lo encontramos en Salmo 103, versículo 13. Y leo para ustedes: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Vemos que aquí nombra que el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo. Este es el verso que se acerca más a la característica de Dios como Padre, de ver a un Dios Padre. Solamente en el Antiguo Testamento reconocíamos a un Dios todopoderoso, a un Dios con diferentes características, pero la paternidad de Dios no había llegado a la humanidad. No, en el Antiguo Testamento nadie podía ser llamado el Hijo de Dios. De hecho, por eso, cuando Jesús viene a la tierra, Jesús nace, ¿verdad? Todos conocemos la historia, llega a la tierra, empieza su ministerio a los 30 años y Jesús decía: yo soy el Hijo de Dios. Y veíamos que los fariseos se enojaban, que los religiosos de ese tiempo se enojaban y le querían crucificar, le querían azotar, lo querían meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque era una blasfemia para ellos, porque Dios no se había revelado como Padre. Nadie podía decir en ese momento: yo soy el Hijo de Dios. Pero en este caso Jesús lo podía decir, porque Jesús dice la palabra que era el unigénito del Padre. Amén. Entonces vemos que Dios, que Jesucristo vino a hacer una revolución en su tiempo. Vino a revolucionar lo que se estaba enseñando. Vino a demostrarnos o a reconciliar nuestra relación con Dios. Por eso en el Antiguo Testamento nadie podía decir que era hijo de Dios. De hecho, el último libro del Antiguo Testamento termina con este versículo. Y yo quiero que me acompañe el que tiene Biblia en Malaquías capítulo 4. El último libro del Antiguo Testamento. Y de hecho vamos a leer el último verso del Antiguo Testamento. Cuando lo tienen me dicen amén. Tienen que traer Biblia, amén. Y leo para ustedes. Este es el último verso con el que termina el Antiguo Testamento. Recuerde que el Antiguo Testamento no teníamos la característica de ser hijos de Dios. Termina diciendo: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esa era una promesa del Antiguo Testamento para nuestro diario vivir hoy en día. Esa era una promesa de hacer volver el corazón de los padres y hacer volver el corazón de los hijos. Era restaurar la paternidad que se había perdido. Porque todo se perdió cuando Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva hicieron que entrara el pecado al mundo. Cuando Adán y Eva tomaron decisiones erróneas. Y por consecuencia de ellos, dice que fuimos apartados. Entonces vemos que la promesa de Dios era restaurar la paternidad, era restaurar a Dios y revelar a Dios como Padre. Jesús llega y restaura y quiere restaurar el plan original de Dios, de que seamos sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Están entendiendo? ¿No están entendiendo? Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios?
¿Somos hijos de Dios? Y es que somos hijos de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso somos hijos de Dios. Por eso es que podemos ser llamados hijos de Dios. ¿Sabe? En el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo aquí, dice la palabra, mas a todos los que le recibieron. ¿A quién recibieron? A Jesús. A los que creen en quién, en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por eso es que usted y yo hoy podemos ser hijos de Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque antes del sacrificio de Cristo en la cruz, el pecado nos separaba de Dios. El pecado no nos permitía llegar al lugar santísimo, llegar a la presencia de Dios. El pecado nos separaba, hacía brecha entre nosotros y Dios. Pero vemos que por el sacrificio de Cristo en la cruz somos hechos hijos de Dios. Y es que cuando usted es hijo, tiene derecho a las bendiciones de su Padre. Amén. Amén. Amén significa así sea. ¿Sabe? Bueno, yo tengo un hijo que por ahí anda. Samuel, ahí está, ya lo vi. Él, como mi hijo, tiene derecho a todo lo que hay en mi casa y a todo lo que hay en mí y me pertenezca a mí. También es de él. Él tiene derecho por solamente ser mi hijo. Lo mismo pasa con Dios. Nosotros tenemos las bendiciones y muchas cosas que llegan a nuestra vida, cosas buenas que llegan a nuestra vida por el simple hecho de ser hijos de Dios. Por ejemplo, los que viven con mamá, los que viven con papá, saben que pueden llegar a la casa y abrir la refri para ver qué hay de comer. Ahora nadie lo hace. Todos lo hacemos. Usted llega a la casa y lo primero que hace es buscar las ollas que hay de comer. Y usted puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es hijo. ¿Sí o no? Pero si usted no fuera hijo, si usted llega a la casa del vecino, usted no llega a abrir las ollas, ni llega a abrir la refri. ¿Por qué? Porque usted no es hijo del vecino. Usted tiene los beneficios de sus papás porque es hijo. Lo mismo pasa con Dios. Tenemos beneficios que vienen de parte de Dios. Por ejemplo, cambió la enfermedad por sanidad. Eso lo ganamos en la cruz. Lo ganó Jesús para nosotros. La paz que sobrepasa el entendimiento lo ganó Jesús en la cruz por nosotros. Que seamos hombres y mujeres, jóvenes prósperos, lo ganó Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Que seamos hoy hijos de Dios, lo ganó Cristo en la cruz por su sacrificio. Amén. Soy hijo, vamos, diga, soy hijo. No, pero dígalo en serio, soy hijo. Soy hijo de Dios. No me están convenciendo. Más duro, más duro. ¿Quién fue el que gritó por aquí? Soy hijo de Dios, vamos, dígalo. Amén, ahora sí, vamos bien, vamos bien. Y es que esa es la voluntad de Dios, que seamos hijos. Ahora, ¿cuántos han tenido un buen padre? Que usted diga, yo he tenido un buen papá aquí en la tierra. Que usted pueda decir, man, yo he tenido un buen papá. Si usted ha tenido un buen papá, levante su mano. Sin vergüenza, si usted ha tenido un buen papá, levante su mano. Usted dice, no, yo he tenido un buen papá. ¿Ok? Ahora sí, si usted ha tenido que usted diga, mi tata como que le falta, levante su mano. Son más manos levantadas cuando pregunté quién cree que el papá no ha sido tan bueno. Amén. Y es que Satanás se encarga de destruir la paternidad. Ese es el trabajo de Satanás. Dice la palabra que Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Él vino a robar el propósito que hay en la paternidad. Él vino a destruir familias, a destruir niños, jóvenes como ustedes. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, son pocos los padres que podemos considerar buen padre. Son muy pocos. El resto,
lamentablemente, y hoy me toca defenderlos, nadie les enseñó a ser papás. Hay que empezar por ahí. Nadie les enseñó, no hay un manual que le diga, ok, si su hijo hace esto, usted hace esto. Si su hijo hace aquello, usted hace esto. Si su hijo llora de tal manera, usted es porque tiene hambre. No, lo aprendemos en el camino. Nos equivocamos. Y por lo general el que es el mayor paga los platos rotos, que es con el que aprendemos. Si viene el segundo y el tercero, ya uno va más aprendido. Pero los papás no tenemos un manual, excepto la Biblia. Pero sabemos y entendemos que muchos papás nuestros o de los muchachos que están aquí, tal vez no sean cristianos, tal vez no aprendieron o no han aprendido cómo es un verdadero padre conforme a la voluntad de Dios. Entonces, a veces somos duros y severos con ellos. Por ejemplo, yo entendí hasta que vine a mi encuentro, yo entendí que yo era muy severo con mi papá. Mi papá no fue la mejor persona, pero gloria a Dios. Es más, yo no podía decir la palabra papá. Yo no podía. Y tal vez les cuente el testimonio más adelante. Yo no podía. Pero Dios sanó la paternidad en mí. Y es que el trabajo de Satanás es distorsionar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Es distorsionar, es poder que usted vea borroso, que usted no vea claro el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Sabe? La paternidad muchas veces la asociamos que Dios Padre es como nuestro papá en la tierra. Si su papá ha sido bueno, nosotros muy fácil podemos decir, Dios como papá es bueno. Pero muchas veces pasa que cuando nuestro papá no ha sido tan bueno, decimos, si mi papá me falla, que me tiene aquí, ¿cómo debe ser mi papá en el cielo? O creemos que somos huérfanos. O escuchamos que dicen, es que Dios como Padre, pero no sentimos que Dios sea nuestro Padre por la relación que hemos tenido con nuestro Padre acá en la tierra. Y es que Satanás se ha encargado de golpear la paternidad, de hacer daño en la paternidad de los hijos, en la paternidad suya y mía. ¿Por qué? Porque la paternidad, el tema paterno, se encarga de darle identidad al hijo. Y es que los que han ido en encuentro han entendido y han llevado plenarias sobre la paternidad. Incluso algunos han dado temas de paternidad y entienden lo que estoy hablando. La paternidad le dice a usted que no importa lo que haya a su alrededor, usted sigue siendo hijo y no se lo tiene que demostrar a nadie. Por ejemplo, cuando usted sabe y entiende que es hijo de Dios, sin importar si su vida va bien o va mal, usted entiende que sigue siendo más que vencedor. Porque no importa las circunstancias, usted sigue siendo más que vencedor. Porque Dios utiliza las cosas malas para traer algo bueno a su vida. Amén. Muy complicado, estoy predicando hoy. ¿O vamos bien? No, dígame porque tengo rato no predicar aquí. Vamos bien. Está bien, vamos bien. Y Satanás se ha encargado de eso, de alterar nuestra paternidad. Satanás se ha encargado de eso, de distorsionar la paternidad de Dios en nosotros. ¿Sabe? Ese es el trabajo, y Satanás trabaja cruelmente día y noche para poder deshacer familias enteras. Por eso, si yo le preguntara a usted quién vive sin el papá, muchos levantaríamos la mano, muchos. Y nuevamente preguntaría, ¿quién vive con la mamá y el papá? Pocos serían los que levanten la mano. Porque Satanás se encarga de destruir familias, de destruir la paternidad. El enemigo busca confundirnos y acabar con nuestra vida. Como les digo, la paternidad nos da identidad de quiénes somos. No vamos fluctuando como lo hace el mundo. Que hoy es Bad Bunny, voy con Bad Bunny. Que hoy es, no sé, Anuel, voy con Anuel. No queremos encajar en otros lugares porque entendemos quiénes somos. Muchas veces hacemos lo que nuestros compañeros hacen, lo que nuestros amigos hacen, porque queremos encajar con ellos. Cuando usted tiene una identidad segura de quién es, no le importa con quién está, usted sigue siendo usted. Y eso lo da la paternidad. Eso solamente lo da Dios. Y nos lo da a través de una relación con Dios. Porque no es lo mismo tener un padre lejano a tener un padre cercano. ¿Cierto?
Porque muchas veces tenemos un padre que aunque viva en la casa y trabaja todo el día, sentimos que no está ahí. Pero Dios no es así. Dios es un padre que está con usted 24/7. Tenemos un Dios que se revela en nuestra vida como padre durante todo el caminar nuestro. ¿Sabe? Es tan fácil hablar con Dios como simplemente cerrar nuestros ojos y hacer una oración. A veces nos cuesta mucho relacionarnos con Dios por el mismo trabajo que ha hecho Satanás de encargarse de que nuestra relación con el Padre se aleje. Muchas veces cometemos errores en nuestro caminar que nos alejan de la relación con Dios. Porque cuando usted hace algo que no le agrada a su papá terrenal, usted dice: si mi tata se entera, me va a llover. Por ejemplo, los que sacan malas notas. ¿Cuántos sacan? No me levante la mano. Pero muchos sacan malas notas. Muchos hemos sacado malas notas. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba, terrible. Pero gloria a Dios, ya hizo algo nuevo en mí. Pero usted decía: si mi tata viene a rejuntar las notas hoy, me va a llover. Usted veía reunión de padres y veía a sus papás salir chivas de ahí. Y usted decía: hoy llueve en la casa de todos esos chamacos. Eso pasa también en nuestro subconsciente. Cuando hacemos algo que no le agrada a Dios, nosotros mismos nos castigamos. Nosotros mismos decimos: pero yo hice esto, me equivoqué en esto, ¿por qué voy a orar? Y viene la voz de Satanás a nuestro oído y nos dice: ¿por qué vas a orar? Sos un hipócrita. ¿Por qué vas a ir a la iglesia si hiciste tal cosa? ¿Sí o no? Así nos pasa. Y nos pasa a todos. Satanás se encarga de alejarnos de nuestra relación con el Padre, de alejarnos de la relación que tenemos con Dios. Amén. ¿Saben? Muchas veces tendremos dificultades. Porque ¿cuántos tienen dificultades? Yo creo que todos. Todos pasamos por dificultades, por días malos, por días en los que no nos sentimos tan bien, muchas veces emocionalmente. Pero ahí es donde necesitamos que Dios llegue y se revele como papá. Porque usted se siente apadrinado cuando usted camina con su papá al lado. Amén. Y es que ese Dios que camina con nosotros tenemos que entenderlo. Dios camina contigo. Dios camina contigo y te ayuda a seguir adelante, porque Él te ama como padre. A esta edad ustedes no lo van a entender. Más adelante lo van a entender. ¿Cómo ama un padre? Yo se lo digo porque tengo hijos. Y si usted se lo pregunta a cualquier papá, dirían lo mismo. Yo daría mi vida sin pensarlo por mi hijo. Sin pensarlo. Ni titubearía, ni lo dudaría. Muchos no lo entienden porque no tienen hijos, pero lo van a entender. Así ama Dios por nosotros, sin pensarlo. Dios ama por nosotros aunque nos equivoquemos. Porque si mi hijo se equivoca, lo corrijo, pero no lo dejo de amar. Y es que es el amor del Padre, el amor que cubre multitud de pecados, el amor que cubre multitud de faltas. Es por la gracia de Dios que caminamos día con día. Amén. Ahora yo quiero que usted me acompañe a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 del verso 11 en adelante. Y es que vamos a hablar de una parábola que todo el mundo conoce. Una parábola que en el mundo entero es muy conocida. Yo creo que es de las más conocidas, de las más predicadas en las iglesias, de las que más se mencionan. Y es que una parábola es cuando Jesús se levantaba y empezaba a enseñar. Jesús se levantaba en medio de donde estaba enseñando y les decía: ok, les voy a dar un ejemplo del diario vivir para que ustedes entiendan cómo es el reino de los cielos. Y Jesús dice así, de la siguiente manera. Aquí es Jesús hablando. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos tenía? Un hombre tenía 2 hijos. Amén. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. Déjemelo ahí.
Verso 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ojo aquí, la herencia no se da hasta que el padre muere. La herencia no se da hasta que el familiar muere. Usted no dice: mi abuelita está viva todavía, pero le vamos a quitar la finca. No, amén. Eso no pasa. La abuelita se murió y dejó una finca como herencia. Pero aquí el hijo se levanta y dice: Padre, yo quiero que usted me dé lo que a mí me toca. Usted está durando mucho, la verdad, y no se muere. Aquí eso es lo que le está diciendo el hijo al padre. Aquí le está diciendo: vea, yo creo que ya es hora de que yo me vaya a hacer lo que yo quiero. Así que, ¿qué tal si hacemos un trato y usted me da lo que a mí me corresponde? ¿Sabe? Esto es una falta de respeto en el pueblo judío y en cualquier pueblo. Aquí el hijo está faltándole el respeto a su padre. Aquí el hijo menor le dice a su padre: deme lo que a mí me corresponde, lo que me toca, como si usted ya no estuviera. Y el padre le dice: ok, usted quiere lo suyo, listo. Y dice la palabra: y les repartió los bienes. No le repartió solo a él, no solamente dijo: bueno, usted es el que se quiere ir, tome, esta es su parte. No, dice la palabra: y les repartió los bienes. A los dos hijos les dio su parte. Ok, a usted le toca esto y a usted le toca esto. Seguimos leyendo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ojo aquí, dice que no muchos días después. Aquí revela lo que había en el corazón del hijo. Aquí revela lo que verdaderamente había en el corazón del hijo. Porque el hijo no quería la herencia simplemente para estar con su padre. Dice, lo juntó todo muchos días después. No fueron meses, no fueron años, fueron días después. Y yo me pongo a pensar, yo imagino que cuando repartió le dijo: bueno, a usted le toca esta parte de la finca, a usted le toca esto, a usted le tocan estos animales, esta. Dice, juntándolo todo, yo imagino que el hijo menor llegó y le dijo: vea, tengo una finquita que me acaban de dar, se la vendo. Y empezó a vender todo, empezó a vender sus bienes para acumular billete, riqueza, para acumular plata. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Ahí se revela lo que había en el corazón de él. Él quería malgastar, él quería diversión, él quería probar lo que el mundo le estaba ofreciendo. Él quería ir a hacer lo que le daba la gana. Porque muchos hemos escuchado en la casa que nos dicen: usted hace lo que usted quiere hacer cuando usted viva solo. Sí, ¿a cuántos se lo han dicho? ¿Y cuántos han dicho: repártame los bienes que ya me quiero ir? También lo queremos hacer. También hay eso en nuestro corazón. Porque creemos cuando estamos jóvenes que somos Superman. Pero nos falta mucha experiencia en el caminar de los años. Dice, y se fue lejos a una provincia. En otras traducciones dice que se fue muy, muy lejos. Muy, muy lejos era el país o el castillo donde estaban los papás de Fiona en Shrek. Amén. Far, far away. Aquí se cuentan chistes malos. Esa es la típica de los pastores. Amén. Dice, se fue muy lejos, apartado de una provincia, y allí desperdició sus bienes. Oiga, no fue que se fue a un lugar a comprar casa, no fue que se fue a un lugar a comprar carro y a conseguir un buen trabajo, a mantenerse y decir: bueno, ahora soy independiente. No, dice que se fue allí. Y sabe, revela que cuando se va lejos es porque no quiere que nadie lo conozca, que nadie le diga nada, porque nos choca que nos corrijan. Ahora sí se me fueron, ciérreme las puertas porque se me están yendo. Pero dice la palabra que el padre que ama corrige. Y es que muchas veces Dios nos tiene que corregir. Ahora sí se me fueron los amenes, pero yo sé que Dios les está hablando. Y dice la palabra, y allí desperdició sus bienes viviendo
perdidamente. Desperdició lo que tenía. Y yo le apuesto que le habían dado buena herencia. Y es que cuando tenemos buena herencia, ahí sí sobran los amigos. Cuando tenemos buena plata para poder invitar a otros, ahí sí sobran los amigos. Ahí sí hay amigos que mi compa. Y yo sé que a más de uno le han dicho, ¿qué? ¿Vamos por un par? Así pasa. Vamos a tal lado. Vamos aquí, vamos allá. Ahí sí sobran porque usted es el que tiene plata para pagar e invitar a otros. Ahí sí sobran los amigos. Cuando está para ir a hacer lo que nos da la gana. Amén. Los amigos, entre comillas, porque el verdadero amigo es el que te lleva a Cristo. El verdadero amigo es el que te dice, no gaste, no gaste, comamos en la casa, hagamos algo diferente, pero no gaste. El verdadero amigo es el que busca que usted se acerque a Dios. Ese es el verdadero amigo. Así que el que vino por primera vez y el que lo trajo, ese es un verdadero amigo. Amén. Seguimos leyendo, ¿dónde quedamos? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se fueron los amigos. Porque ya cuando no hay plata, cuando ya usted en la quema vendió el play, se fueron los amigos. ¿A algunos nos ha pasado esa? Amén. A todos nos ha pasado. Porque cuando tenemos, ahí están los compas, pero cuando no tenemos y realmente usted necesita, ya no están. Ya no están. Cuando usted llega con los compas y se mete en una bronca, son los primeros que jalan. Y usted queda embroncado. Son los primeros. Y contándole una historia rápida. Un día están tocando el portón de mi casa. Plan, plan, plan. Y salían corriendo. Chamaquillos, pequeñitos. Plan, plan, plan. Y salieron corriendo. Lo hicieron como 4 veces. Yo dije, ok, se las voy a aplicar. Me paro detrás del portón. Pam, pam, pam. Y abro la puerta. Y ya veo quién es el que es. Piriririri. No lo voy a alcanzar. Obviamente. Listo. Me voy adentro, me pongo la camisa, me pongo las sandalias y salgo. Y están todos jugando ahí haciendo que no son con ellos. Ya yo había visto el que tocó la puerta. Lo agarro en la mano. Ahora sí, dígame dónde vive usted. ¿Por qué? Suélteme, suélteme. Los amigos que le dijeron a él, vaya toque, y salimos corriendo, fueron los primeros. Él vive allá. Esos fueron los primeros. Fueron los primeros. ¿A quién cree usted que el papá castigó? Al chiquito. El resto de los amigos siguieron jugando afuera. Y así pasa en nuestra vida. Así pasa en nuestra vida. La presión social viene. Muchas veces vienen los amigos y nos incitan a hacer algo que no debemos. Y cuando nos entortamos, nos dejan solos. Y esto fue lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo dice que malgastó todo y cuando ya no tenía y tenía un gran hambre, ya no había nadie. Seguimos leyendo, porque ya no sé dónde estoy. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentare los cerdos. Seguimos leyendo. Déjemelo ahí. Dice, para apacentar los cerdos. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento los cerdos eran inmundos, eran animales inmundos para los judíos. Significaba que en el Antiguo Testamento el peor de los trabajos era tener cerdos o cuidar cerdos. Y en este momento a él le tocó cuidar cerdos. Vea la necesidad en la que estaba el hijo pródigo. En la necesidad y en el momento tan desesperado que estaba, que le tocó hacer lo que nunca se hubiera imaginado hacer: cuidar cerdos. Le tocó cuidar cerdos, dice la palabra, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió para que apacentara los cerdos, para que los cuidara, para que cuidara al chiquero. Amén.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él podía estar en la casa del Padre, disfrutando de manjares, disfrutando de unos buenos chicharrones, disfrutando de un buen rice and bean con pollo, disfrutando de McDonald's, de BK, de Pizza Hut, de Papa John's, pero no. Dice que él deseaba comer, aunque sea lo que le estaban dando de comer a los cerdos, porque ya era tanta la necesidad en él, ya no tenía nada de lo que le había dado el Padre, ya no tenía nada. Pero dice que nadie le daba, y sigo leyendo, y volviéndose en sí, que muchas veces es lo que necesitamos hacer, volver en sí y recapacitar nosotros mismos y decir, ciertamente no estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Ciertamente, dice la palabra, y volviendo en sí, él mismo se dijo y tuvo una conversación consigo mismo, que a veces necesitamos tener conversaciones con nosotros mismos y entender que estamos haciendo cosas que no debemos, cosas que aunque el pastor y los líderes no saben, hay cosas en las que nos estamos equivocando, hay cosas que estamos haciendo en lo oculto que posiblemente no le agraden a Dios. Dios me está hablando, dígale, Dios me está hablando. No le estoy diciendo ni que vuelva a ver a nadie para que, amén. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Porque nos podemos ver bonitos, nos podemos ver bien, pero muchas veces espiritualmente estamos pereciendo y estamos secos, tenemos hambre. Espiritualmente muchas veces podemos venir a la iglesia y podemos venir seguido, pero estamos como él, pereciendo de hambre, porque hemos abandonado la relación con el Padre, porque hemos abandonado verdaderamente la intimidad con Dios. Amén, sigo leyendo. Me levantaré. Aquí empieza a hablar él consigo mismo. Aquí él empieza a darse un pequeño discurso motivacional él mismo. Aquí él empieza a impulsarse él mismo. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él mismo se está motivando en este momento. Él mismo dice, bueno, y empieza a imaginar, yo cuando llegue, yo sé que mi tata va a estar chiva, fijo. Yo tengo que llegar con un discurso que él no me pueda decir que no, porque él ya en su mente había perdido los derechos de hijo, porque él en su mente cuando dijo deme la herencia, significa ya yo no tengo padre, porque la herencia se daba cuando el padre había muerto. Él estaba diciendo, de ahora en adelante yo no tengo padre. Y él en su cabeza está diciendo, tengo que armarme un discurso, tengo que llegar donde el Padre a decirle algo para que por lo menos me deje trabajar y no me muera de hambre. Y él empieza a hablar consigo mismo, seguimos leyendo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, porque muchas veces es lo que necesitamos, levantarnos de donde hemos estado, levantarnos y caminar hacia donde Dios quiere que caminemos. ¿Sabe? Dios ha determinado cosas grandes para tu vida. Dios ha determinado que quiere hacer cosas maravillosas, que quiere usarte, pero necesitas levantarte y levantar una nueva generación. Ustedes son la generación futura de pastores, de profetas, de evangelistas. Ustedes son los que Dios quiere utilizar, que cuando ustedes pongan las manos, los enfermos sanen. Son a ustedes. Ustedes son los que le van a predicar a las generaciones futuras. Ya yo no. Yo posiblemente voy a estar viejo y le voy a predicar a otros viejillos, pero son ustedes los que se tienen que levantar. Son ustedes los que tienen que decir, a partir de hoy me voy a levantar y voy a hacer las cosas como Dios quiere que la haga. Amén. Sigo leyendo. Y levantándose vino a su padre. ¿A quién vino? No, pero ayúdeme a predicar. Levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos,
Y es que yo imagino la escena. Yo imagino que el padre estaba ahí en la hamaca porque era el dueño de la finca. Dice que de lo lejos vio a su hijo. Y es que de lo lejos un padre reconoce a su hijo. Desde lejos un padre puede ver y entender: esa es mi sangre. Dice que desde lejos su padre lo vio. Aun cuando estaba lejos lo vio su padre y se fue movido a misericordia y corrió hacia él. El buen padre, el amoroso padre, no estaba dispuesto a castigarlo. El buen padre no estaba diciendo: no, véalo, ahí viene con el rabo entre las patas, con el hocico partido. ¿Y qué más decía el chavo? No, el buen padre no. El buen padre lo vio y se llenó de misericordia y corrió hacia él y se echó sobre su cuello y le besó. Y sigo leyendo. Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: ojo aquí, él está dando el sermón que ya había practicado en su cabeza, pero el padre no lo dejó terminar y le dijo: sacad el mejor vestido y vestidle, ponerle al niño en su mano y calzado en sus pies. Seguimos leyendo. Y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, si había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Déjelo ahí, ahorita seguimos leyendo. Ojo aquí. Dice que le da vestido, le da anillo y le da calzado. ¿Sabe? Cuando tomamos la decisión de volver a los brazos del Padre, de volver a los brazos de papá, el Padre nos toma entre sus brazos, nos da vestido nuevo, porque Él nos quita las manchas del pecado. Porque cuando tomamos la decisión de arrepentirnos, Él nos limpia, nos da anillo de autoridad, porque Dios ha puesto autoridad en nosotros, nos da calzado y nos lleva a nuevos niveles. ¿Sabe? El Padre quiere nuevamente a sus hijos. El Padre quiere hacer fiesta, amén, sobre esos hijos que se habían alejado de casa. Y dice la palabra: y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te he servido. Porque a veces nos pasa como al hijo mayor. Vemos a alguien que se ha ido de la iglesia y vuelve, y cómo lo abrazan, lo apapachan, lo quieren, y usted dice: y a mí nunca me abrazan. Pero eso pasa en otras iglesias, amén. Aquí no pasa. Y yo ahorita sigo con ese tema. He aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Sabe? Esto revela el corazón, lo que había en el corazón del hijo mayor. Porque muchas veces también estamos en la iglesia y no nos sentimos parte de. No nos sentimos como los hijos de Dios que deberíamos sentirnos. Aquí estos versos revelan que en el corazón de él no se sentía como parte de la casa. Todo lo que había ahí, cuando él quisiera y le diera la gana, podía decir: papá, voy a agarrar un becerro, dele.
pero él nunca lo hizo. Y cuando vio que hicieron fiesta por su hermano, se puso celoso. ¿Saben? Muchas veces estamos acá en la iglesia y también tenemos el corazón lejos del Padre, como estaba el corazón del hijo mayor. Algunos se alejan de la iglesia y vuelven, y gloria a Dios, son como el hijo pródigo. Pero muchos estamos dentro de la iglesia y nos sentimos lejos del Padre, como el hijo mayor. Necesitamos hoy volver a Dios y a conocer a Dios en intimidad como nuestro Padre celestial. ¿Cuántos quieren conocer a Dios como Padre? Amén. Yo creo que todos necesitamos volver y entender que necesitamos a Dios revelado como Padre en nuestra vida. Amén. ¿Qué tal si se pone en pie? Y hoy yo quiero que pasemos todos al frente, que nadie se me quede ahí en las sillas. Amén. Todos, no quiero a nadie en la silla hoy. Aquí hay campo suficiente como para 5,000 personas. Vamos, nadie en las sillas, nadie en las sillas. El que está a la par suya, tráigaselo, vamos. Tráigase el que tiene ahí en las sillas, vamos. Todo mundo adelante, vamos, todo mundo adelante. Todavía hay campo y hay gente en las sillas.